Uno de los tantos mitos incuestionables que existe en la retórica progresista e incluso más allá, porque tristemente es parte del relato oficial, es la historia de las mariposas. Las mujeres que son recordadas el 25 de noviembre cada año y que han dado lugar al Día contra la lucha de la violencia contra la mujer, etcétera, que incluso embajadas tienen afuera de sus sucursales, de sus edificios, campañas. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Eran mujeres asesinadas por ser mujeres? Son pocos los que se atreven a cuestionar quiénes fueron en verdad. Y encontré un tesoro en redes sociales. Así que hoy vamos a hablar con Michael Mella. Él es veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se dedica al tema de ventas y gracias a la tecnología pudo ver documentos desclasificados de la CIA para contarnos un poquito más sobre estas mujeres que, lejos de ser santas y mártires, tenían un historial bastante oscuro. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, Mamela. Un placer estar aquí. Gracias. Bueno, y para quienes no tienen mucha idea o para quienes sí también, las denominadas mariposas son de origen dominicano y Michael también. Entonces, saber que así como tiene una mirada externa, también la tiene interna. Y realmente felicito su valentía porque incluso gente de la derecha no se atreve a cuestionar a las mariposas porque se han elevado a un lugar de martirio, casi de santas, y por eso es importante ver su lado humano y también entender por qué surge esta retórica, porque surge justamente en la dictadura de Trujillo. Entonces, ellas son como el contraste, una fuerza liberadora. Entonces, cuéntanos un poco más quiénes fueron las mariposas. Sea, las mariposas eran las hermanas Mirabal y las hermanas Mirabal estaban casados con personas que participaron en lo que se llama el movimiento 14 de junio. El movimiento 14 de junio era un movimiento que tenía la intención de derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue un dictador que obviamente cometió muchas barbaridades en su época. Eh, y era un dictador de la derecha. Pero las mariposas, uno no celebra para nada la muerte de ella, la manera en que fueron asesinadas, es algo muy trágico, muy triste. Sin embargo, lo que no se habla, no se contempla, era su asociación con los movimientos comunistas de la época. El movimiento 14 de junio era un movimiento que fue desarrollado en Cuba, en la Cuba comunista de Fidel Castro, y su cercanía a, a Manolo Tavares Justo, a los líderes de ese movimiento, sin duda que tuvo algo que ver con su muerte, digamos, que es, otra vez, es una tragedia, pero no se contempla, no se habla lo que realmente sucedió. Es un tema súper controversial en la República Dominicana. Las mariposas son como vacas sagradas, así como lo es Juan Bosch, que es otra vaca sagrada, que hasta personas de la derecha en la República Dominicana no se atreven a examinar, no se atreven a entender su historia, a sus vínculos a la dictadura de Fidel Castro y sus vínculos al marxismo. Qué Las... importante esto que, perdón la breve interrupción. Uh-huh. Primer mito que hay que tachar así con una cruz es: no las mataron por ser mujeres. Y esto es muy icónico porque hoy en día el feminismo se ha exacerbado al punto que se usa la muerte de estas mujeres para promover una agenda de muerte justamente, comenzando por la muerte de los más inocentes en el vientre, pero sobre todo instaurar esta idea que el ser mujer es un peligro y que los hombres nos están matando. Entonces, primero que nada, desmontar ese mito. No las mataron por ser mujeres, las mataron porque formaban parte de grupos guerrilleros comunistas y nada menos que entrenadas en la Cuba de Fidel Castro. Y un pequeño guiño, y lo vamos a poner después en pantalla, lo que son las damas de blanco. Las damas de blanco son mujeres cubanas, hermanas, hijas, esposas de presos políticos que son brutalmente perseguidas por el régimen comunista. Entonces, entender el contraste, ¿no? O sea, fueron entrenadas por las fuerzas que reprimen,
que matan de hambre y que han provocado el exilio de 2 millones, ¿no? Entonces no eran unas carmelitas descalzas. Prosigue, por favor. Correcto, correcto. No fue, o sea, la palabra que se utiliza mucho en Latinoamérica es la de feminicidio. En países como Chile y Argentina había unos movimientos que catalogaban al hombre como el macho opresor, esas danzas de que el violador eres tú, cosa por el estilo. Sin duda que me imagino que algunas personas quieren asociar ese incidente histórico con ese movimiento, pero realmente no tenía nada que ver con eso. Realmente hay dos versiones. Hay dos versiones que yo entiendo que se contemplan y se consideran. Uno es la que ya tocamos, que eran parte de un movimiento guerrillero marxista. Y la otra versión, que es hasta más controversial, es que fueron asesinadas por la misma CIA a través de una persona que se llama Inver Barrera. Que Inver Barrera es uno de los hombres que participó en el ajusticiamiento de Trujillo. Pero antes del ajusticiamiento de Trujillo, los documentos que se encontraron de la CIA indican que la misma CIA mandó a matar a las Mirabal a través de Inver Barrera para achacárselo a Trujillo y entonces justificar el asesinato de un hombre que ellos no querían ya en su hemisferio. Hace varias décadas, en los años 40, el secretario de Estado de Franklin Roosevelt, que se llama Cordell Hull, hablando de Trujillo, cuando le preguntaron sobre Trujillo y sus abusos y su récord de violación de derechos humanos, Cordell Hull dijo que Trujillo es un son of a bitch, perdón, como dicen en inglés, me disculpa. Eso fue lo que él dijo, pero he's our son of a bee. Eso fue lo que dijo Cordell Hull, indicando que aunque Trujillo no era la mejor persona, era una persona que podían tolerar, porque en ese momento los Estados Unidos, su miedo más grande era que Adolfo Hitler pudiera colocarse geopolíticamente en Latinoamérica. Así como ya lo habían intentado en México, Hitler se acercó a México y los Estados Unidos pudo bloquear esa invasión geopolítica, esa incursión. Querían hacer lo mismo con la República Dominicana en esa época. Pero más adelante, el deseo de tener a Trujillo se le fue a los Estados Unidos. No tenían ese afán. Y lo que yo descubrí es que en la Guerra Fría, muchas personas piensan que la Guerra Fría eh, inició después de la Segunda Guerra Mundial y se acabó con la caída del muro de Berlín. Y muchas personas asumen la narrativa que los Estados Unidos estaban combatiendo el comunismo. Pero lo que yo he descubierto es desde 1953, las agencias de inteligencia americanas han aceptado el marxismo ellos mismos y la guerra que le declararon a la Unión Soviética era una guerra de marxismo contra marxismo. Entonces, más adelante, cuando ya los Estados Unidos no querían saber de Trujillo, ellos crearon el ambiente de esa guerra mediática e informática para justificar su asesinato. Y según los documentos que se encontraron, el asesinato de la hermana Mirabal fue perpetrado por el mismo Inver Barrera con el apoyo de la CIA. Wow, vine buscando plata y me llevo oro. Muy importante eso que señalas, porque ciertamente, y algo hemos sacado en el Pan Am Post, donde tengo el honor de escribir de la infiltración comunista que hay en la CIA, ¿no? Efectivamente, de hecho, y eso no es secreto, la CIA apoyó a Fidel Castro. Totalmente. Lo apoyó en contra de Batista, se supone, ¿no? Y de hecho muchos creen, y creo que hay buenos fundamentos para avalarlo, que Camilo Cienfuegos, que fue uno de los héroes o uno de los vencedores de la Sierra Maestra, él fue eliminado por Fidel Castro porque oficialmente ellos luchaban contra un tirano socialista o con un dictador socialista e impusieron una tiranía comunista. Entonces, quienes luchaban por la libertad terminaron siendo eliminados. Pero eso es muy importante. No sé si tuviste la película Oppenheimer. Es súper interesante cómo nos expone eso, ¿no? O sea, se empeñan en mostrar como la amenaza nacional socialista alemán, pero se ve la enorme presencia comunista dentro de los Estados Unidos en el ámbito académico y cómo por un lado le cuestionaban eso, pero por otro lado se veía mucho la presencia de esto.
Entonces, si uno ve las universidades de los Estados Unidos, ve que la huella marxista es mucho más profunda de lo que se cree. Y si vemos en el plano de inteligencia, es aún más arraigado. Entonces, hay una, hay una prueba que se hizo hace mucho, se llamaba F-Test, que era justamente ver el grado de supuesto fascismo y eran justamente de la escuela de Frankfurt. Entonces, justamente como escapan de Alemania en la década de los 30, se instauran en Estados Unidos y en el ámbito educativo es muy profundo. Pero bueno, ya que estamos en ese tema, tengo una duda sobre McCarthy, porque la doctrina McCarthy es anticomunista. ¿Él venía a purgar eso o cómo funciona? Si es Eso, que sabe. eso mismo era, sino totalmente diste en la cabeza del clavo, como dedo en el anillo. El término McCarthyism en los Estados Unidos se refiere a esa época donde el senador McCarthy en el Senado inició una búsqueda de elementos comunistas, especialmente en el ámbito de Hollywood, de las personas que hacen la película. Como ustedes han visto hoy en día, así como se hacen las películas woke, como Disney tiene este afán de convertir los clásicos en cosas que no son, donde todo se trata de un quota, que tenemos una raza aquí, otra raza allá, que todo tiene una agenda, que si denunciar el racismo o el sexismo. Eso que ustedes están viendo ahora es ya la parte final de algo que inició en esas décadas de los 60 y los 70, y en los 50, perdón, y el senador McCarthy estaba buscando a los comunistas y estaba tratando de expulsarlos de los Estados Unidos. Él perdió esa guerra y por eso es que en los libros de historia hoy en día a McCarthy lo pintan como un hombre malo. McCarthyism es una mala palabra en los libros de historia hoy en día porque hablan de él como que si él era un loco que estaba esquizofrénico, que estaba buscando amenazas y enemigos en lugares donde no estaban, cuando la realidad es que él sí, de manera verídica, estaba tratando de expulsar estos elementos. Entonces, eso era lo que representaba el senador McCarthy, pero él perdió esa guerra y la historia lo pintó a él como el malo. Qué importante esto que señalas, porque ciertamente esto genera una retórica donde el anticomunista es malo y el comunista es bueno, y esto ha llegado incluso hasta el Vaticano. Lo dice, a mi criterio, es la lectura más acertada por parte del cardenal Zen, que es uno de los héroes dentro de la jerarquía de la Iglesia, justamente en la preservación de la tradición, porque cuando Papa Francisco va a China a legitimar, digamos, o habilitar que el régimen comunista chino pueda regular a la iglesia, a los 12 millones de católicos que hay en China. Eh, claro, uno buenamente cree, él lo hace para que puedan ejercer libremente su fe, pero lo que condena el cardenal Zen es que, por el contrario, van a estar subyugados al Partido Comunista. Y el cardenal Zen llama a las catacumbas, a que los fieles practiquen en secreto y al margen de esta imposición autoritaria. Entonces, lo menciono porque el cardenal Zen dice, el problema de Francisco es que como él vivió en la dictadura militar de los 70s, él ve a los comunistas como los perseguidos. Él no sabe de lo que son capaces cuando tienen poder. Entonces, a mí eso me pareció una lectura no solo caritativa, muy humana y también muy lógica, porque, o sea, hay que reconocer que somos los hijos de la revolución, que fuimos adoctrinados por un sistema educativo en Ecuador, mi país natal, la UNE, es del sindicato de maestros tomado por chinos maoístas. O sea, hay Wow. una infiltración en la educación muy profunda y abro paréntesis. Si quieren indagar sobre the F-scale o la escala F, esto fue teorizado por Adorno, que es un filósofo de la escuela de Frankfurt. Entonces, saber lo profundo que es esto que mide el autoritarismo no es algo actual que uno por oponerse al comunismo le digan facho, sino que esto ya está instaurado en el sistema educativo. Y gracias nuevamente porque ahí hay otra cosa que muchas veces hay este arquetipo de lo que es Estados Unidos y no este conocimiento de lo que pasa. Y de hecho, ya que hablamos de la jerarquía de la iglesia, el nuncio apostólico, o sea, el que fue el embajador
del Vaticano en Estados Unidos, Monseñor Vigano, en las elecciones le escribió una carta a Trump y le dijo, así como hay un deep state, hay una deep church. Entonces, bueno, quienes ven este canal saben que yo soy católica, apostólica y romana, y por ese mismo amor es que hay que señalar lo que está pasando, ¿no? Entonces, entender que esta infiltración, bueno, ya me entusiasmé, pero Bella Dodd, ¿te suena? Sí, sí. Bueno, Bella Dodd justamente es una militante marxista que infiltró 1,000 militantes comunistas dentro de los seminarios de donde van a estudiar los sacerdotes para infiltrar el marxismo, y así nace la teología de la liberación. Pero ella fue evangelizada por el venerable Fulton Sheen, que es el primer sacerdote que tuvo un programa en televisión. Entonces, no buscamos sembrar la desesperanza, sino muy por el contrario, concientizar lo que está pasando en todas las esferas, pero así como el mal tiene raíces profundas, saber que hasta la más militante puede ver la luz y terminó convirtiéndose en términos de Star Wars en este lado de la fuerza. Entonces, saber lo realmente profundo que es esto que pasa. Ahora, yo te invité a hablar de las mariposas. Tú, Claro. si tú pudieses hablar con los dominicanos primero y luego, por supuesto, todos los hispanohablantes, ¿qué les dirías Lo para que yo, quitar ese velo? sí, lo que yo le diría es porque, primero, hay cosas que, si cuando están insertados en tu mente, en tu subconsciente, hay cosas que es muy fácil tener un rechazo automático. Claro, hay muchas personas que se ponen defensiva cuando se toca el tema de las mariposas porque son personas son mujeres que fueron enaltecidas en la historia de la República Dominicana. Y el tema se complica porque Trujillo era una persona, era un dictador bastante abusivo. Entonces, naturalmente, hay un elemento de que son del antidictadura. Claro, sí, te lo pongo de esa manera. En una situación de extrema derecha, resultamos en una situación de extrema izquierda. Y la extrema izquierda terminó ganando la guerra informática, la guerra ideológica, escribió los libros de historia, y las cosas que se comunican en este medio van totalmente en contra de cosas que se consideran hechos ya, que no se deben hablar ni tocar. Y te menciono ese tema de la vaca sagrada porque tanto como las hermanas Mirabal, el Juan Bosch, que fue un gobernante de izquierda, que fue un gobernante que vivió en Cuba, que fue un gobernante que se educó con Fidel Castro, es otra vaca sagrada. Entonces, tanto Juan Bosch como las hermanas Mirabal, la intención no es difamarlo o decirte que son malos o decirte o hablar mal de esas personas, sino es señalar la ideología que había, la realidad ideológica que había, y explicar que eran parte de un movimiento que querían convertir a la República Dominicana en algo como Cuba, en algo como Venezuela, en algo como la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula, el Ecuador de Rafael Correa. Entonces, es importante señalarle a los dominicanos, por ejemplo, lo que se vive en Venezuela, el horror que se ha vivido bajo Hugo Chávez, bajo Maduro. Señalarle al dominicano qué era el Foro de Sao Paulo. Y entender que así como uno venera personalidades como la mariposa, no podemos ignorar esos elementos que hay detrás de eso. Entonces, en este canal, en esta entrevista, yo no tengo la intención de presentarme como el monopolio de la verdad o la única persona que sabe lo que está hablando. Lo que yo quiero, después que ellos vean esta entrevista, que va a ser controversial, que van a haber muchos comentarios en las redes, sí, va a ser candela, te lo garantizo. Lo que yo le pido a la gente es que cualquier argumento que se haga aquí, que indaguen, y si algo entienden que no es correcto, que analicen el tema y profundicen. Y ese tweet que yo hice, que inspiró esta conversación, en ese tweet hay una cantidad increíble de fuentes
de la CIA directamente, documentos que se desclasificaron mucho más para adelante. Hay mucha gente que inmediatamente va a ver esta entrevista y va a decir, oh, se soltó el conspiranoico. Right? Es el término que le gusta, la conspiración. Pero muchas de las cosas que te estoy diciendo están registradas, ¿sí? O sea, la CIA asesinó a Rafael Leónidas Trujillo. Ellos negaron que estaba involucrado, pero más para adelante lo admitieron. 20 años después lo admitieron. Y todo eso está ahí para ver. Entonces, creo que es súper importante para el dominicano analizar su historia. ¿Por qué? Porque la República Dominicana nunca ha sido un país totalmente soberano desde los primeros días, ¿sí? Para tú entender la historia de la República Dominicana, si nos vamos a los primeros días, estamos hablando de 1492, el 5 de diciembre, fue cuando llegó Cristóbal Colón a la isla y creó lo que hoy es la ciudad, la primera de América, la ciudad que más tiempo tiene poblada desde la época de Colón, y una ciudad que antes era la Capitanía General de la Corona Española, así como siempre estaba ocupada por España. Más adelante fue ocupada por Haití y después fue prácticamente ocupada por los Estados Unidos, no formalmente. Los Estados Unidos nunca absorbió a la República Dominicana como absorbió a Puerto Rico o a Cuba, porque los Estados Unidos le daba miedo lo que estaba sucediendo en Haití, que eso es un tema para otro día, que lo podemos tocar. Pero el punto es que, aunque la República Dominicana no se volvió un territorio o una propiedad de los Estados Unidos siempre ha tenido la mano adentro, porque es el corazón del Caribe, es rica en recursos y es una joya geopolítica. Perdón. Y es una belleza. Tuve el gusto de estar en Punta Cana. Gracias. Tristemente no pude hacer, a mí que me encanta la historia, fui de lo que aquí se llama viaje de egresados. Cuando terminé el colegio fui a Punta Cana. Sí, y yo justo decía, pero vamos a Santo Domingo, vamos a conocer el fuerte, vamos. Y no, es all inclusive, ir a la playa y nada. Sí, no. Y el aeropuerto con palmeras. Totalmente. Ahí no vamos a tener detractores, porque todo el mundo ama RD, todo el mundo ama la playa. Y el punto es ese, el punto es que es un pedacito del mundo que todo el mundo quiere, porque es hermoso y es un punto estratégico, sea por tema de geopolítica, por tema cultural. Pero entonces, para concluirte, sí, cuando la persona vea esta entrevista, yo quiero que se le abra la mente e indaguen y analicen todos los documentos desclasificados de la CIA y que cuestionen la narrativa oficial que le han presentado sobre todo lo que ha sucedido en el país desde, digamos, 1875 hasta el día del presente. Y enfocándose, así como te dije que desde 1953 las agencias de inteligencia americanas se han arrinconado, se han acercado al marxismo, que entiendan cómo ese suceso en el país más poderoso del mundo tuvo un efecto o una implicación en la República Dominicana, y que entiendan que hay cosas que nos contaron a nosotros que realmente no fueron ciertas. Y hay muchas personas que no vamos a poder llegar, porque es muy difícil cambiarle la opinión. O sea, el dominicano también es bien terco, bien necio, muy plantado en su principio. Pero el que sí tenga la curiosidad y el que sí verifique la legitimidad de los argumentos que se presentan aquí, que abra la mente y que analice esos documentos que fueron desclasificados para que lo compare con la narrativa y lo que nos educaron a nosotros cuando estábamos en el colegio. Ahora, yo quisiera destacar algo porque, claro, uno empieza con la introducción, que estamos ante un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y ahí me parece súper valioso destacar que esto no es un sentimiento antiamericano, sino justamente desde el amor a la patria, cuestionar aquello que está mal. Y aplica tanto en Estados Unidos como en el caso de Dominicana, porque pasa que se confunde el patriotismo con el patrioterismo, ¿no? Y el nacionalismo con el patriotismo. Se confunden muchos conceptos. Entonces, ojo con el chauvinismo. Ojo con amar lo que es tuyo porque es tuyo y no amar lo que es tuyo porque es bueno. Hay que hacer esa distinción que creo que filosóficamente, éticamente y ni se diga teológicamente hay que hacer,
porque, o sea, no podemos abrazar el legado de las mariposas simplemente porque son nuestras, porque no eran santas, no eran mártires, eran guerrilleras, ¿ok? Entonces, y también cuestionar esto, porque así como me gustó mucho que Michael nos habló sobre los mitos de la Guerra Fría, hay que entender que hoy la lucha es otra y muy clara, es la de los patriotas contra los globalistas. Entonces, entender que todo lo que gira en torno a las hermanas Mirabal es justamente intervencionismo. Es un caso de intervencionismo, de violación a la soberanía, como bien señala, de querer apropiarse de la joya de la corona. Y yo quisiera apelar a ese fervor patriota de los dominicanos, porque Dominicana es una isla muy bendecida, o sea, es la isla donde llegó Colón, es la única bandera que tiene la Biblia en su escudo. O Amén. sea, es una nación donde la verdad se valora, ¿no? Y donde la libertad se valora, pero donde su propia historia no le ha permitido, como bien señala México, una plena libertad. Entonces, realmente apelar a ese amor a la patria para defender lo que merece ser defendida y rechazar lo que no. O sea, dentro de esa identidad que se está forjando, saber qué merece, ¿no? O sea, en el tema de los haitianos o de Haití, hay mucha disputa, pero creo que queda claro lo que es admisible y lo que no es admisible. Y también rechazar esa retórica victimista sabiendo que Dominicana se tuvo que liberar de Haití, Exacto. ¿no? O sea, tienen un legado histórico, todo lo que, o sea, hubo hasta masacres dentro de las iglesias, o sea, es muy poco conocida, me parece que es la masacre de Menta, si no me equivoco, Sí, Moca. el degüello de Moca. El degüello de Moca fue un incidente horrible donde los haitianos agarraron hombres, niños y mujeres y los ordenaron a que se metieran a una iglesia para decirle que ahí se iban a salvar y después decidieron a matar a todo el mundo, hombres, niños y mujeres, degollado, horrendo, horrendo, bien horrendo. Y lo importante de resaltar en el contexto de la conversación es que el concepto woke de los Estados Unidos, de esta guerra racial, donde el blanco es el opresor y el negro es la víctima, es lo que han tratado de forzar este tema de lo que fue la ocupación haitiana. Han tratado de forzar ese tema de la ocupación haitiana, aprovechándose de que hoy en día Haití es el país más pobre del hemisferio, mientras que la República Dominicana le está yendo bastante bien, aprovechándose de eso también para insertar también un elemento de guerra entre las clases. Pero no podemos insertar ese concepto de el blanco opresor con el negro víctima. Primero porque el dominicano es una mezcla de todas las razas. O sea, si tú me miras la cara a mí, tú puedes ver que tengo elementos de varias razas dentro de mí. Y encima de eso, la víctima históricamente fueron los dominicanos, que fueron víctimas de la ocupación haitiana. Entonces también, no sé si viste el incidente de la muchacha de la Universidad de Columbia, que hablando con el presidente Abinader, le soltó su despliegue de conceptos woke y le habló del colonialismo. Pero lo que esa muchacha tiene que entender es que la República Dominicana es una cosa la República Dominicana y otra cosa la España que colonizó a la República Dominicana. Y que toda la esclavitud que ocurrió en esa isla ocurrió bajo España. Porque cuando la República Dominicana por fin, en 1844, se volvió su propio país, ya la esclavitud había sido abolida. Entonces quieren achacarle a uno este paisito chiquito, hermoso pero chiquito, quieren achacarle las cosas que pasaron en manos de los imperios que la ocuparon, el imperio español. Y entonces mencionaste previamente que qué importante que soy veterano de la Fuerza Aérea, claro, porque en esta narrativa de la Mirabal, la CIA americana, es la que se presenta como la entidad agresora. Eh, Importante relucir que uno, siendo americano, yo amo los Estados Unidos. ¿Sabes? Me metí en el ejército de Estados Unidos porque estaba dispuesto a coger una bala por ese país y entiendo que es el mejor del país del mundo. Puede ser el peor a veces, pero puede ser el mejor. Y las cosas buenas hay que preservarlas, pero las cosas malas hay que señalarlas porque son bastante malas. Estamos hablando de que en un país donde supuestamente hay una democracia y tú puedes votar por tus gobernantes, hay lo que se llama un deep state, una burocracia de personas por la cual usted no vota y están ahí como vitalicios.
sea, son personas que manejan el desenvolvimiento del gobierno a través de sistemas que son mentirosos, son sistemas que manipulan a la mente humana, engañan a la mente humana y son culpables, ese deep state es culpable de crímenes aquí en los Estados Unidos, tanto como en RD, como en la injerencia que te mencionó la hermana Mirabal. Entonces, si alguien se inflama o se incomoda por lo que se comunica en esta entrevista, pienso que debe ser la idea de que otro país se intervino en los asuntos de tu país para matar gente y hacer cosas y deshacer cosas para ello cumplir una agenda. Y entonces, me gusta que mencionas eso. Creo que había otro punto que mencionaste, que no me recuerdo si lo toqué. No, está bien, y de hecho, más bien te agradezco tocar el tema woke y cómo la historia de Dominicana quiebra profundamente este relato, esta falsa dicotomía, y que el presidente creo que lo abordó muy bien cuando contestó a esta muchachita. De hecho, yo hice una entrevista sobre eso en el Pan Am Post. Porque, bueno, mencionaste un poquito España, pero destacar que, como ya se dijo anteriormente, República Dominicana celebra con mayor ahínco la independencia de Haití, porque lo de España fue ya un rezago, porque pasaron tanto tiempo luchando contra Haití. Y otra cosa, que reconocer cómo fue el dominio bajo Haití, porque otra cosa, y esto es el mito del noble salvaje, que el malvado hombre blanco es el opresor, y ver de qué fueron capaces los haitianos cuando tuvieron el poder de someter a los demás. Y ahora nuevamente estamos hablando de gobiernos, no de personas. De hecho, tengo un amigo muy querido haitiano que siempre que toco este tema me pone como, porque una cosa es el individuo y otra cosa es el Estado, ¿no? Entonces, por eso es Claro. siempre importante diferenciar Estado y nación, ¿no? Porque eso es algo, un error que cometemos mucho, digo en plural, porque todos cometemos errores, y es confundir estos conceptos. A mí me gusta mucho cómo lo dijo Trump: el nacionalismo es el odio al otro, el patriotismo es el amor por lo propio. Porque y eso uno como hispano lo ve en España. ¿Quiénes son los nacionalistas? Los catalanes, los vascos, y son súper izquierdistas, son súper terroristas, ¿no? Entonces, entender la diferencia de estos conceptos con profundidad, porque de lo contrario se termina odiando lo equivocado y amando lo equivocado. Y creo que las hermanas Mirabal son el arquetipo de esa confusión, y con toda humildad, porque no quiero ostentar que sé más o que debo enseñar qué o a quién amar, pero por sus frutos os conoceréis. O sea, ¿cuáles son los frutos? Y ahí te pregunto, ¿cuáles son los frutos que nos dieron las hermanas Mirabal? Bueno, los frutos, yo diría que los frutos de la Mirabal eran apoyar a sus esposos y sus esposos apoyaban un movimiento, el movimiento 14 de junio, que buscaba recrear en la República Dominicana lo que se vivió en Cuba. Era un movimiento comunismo, o sea, era un movimiento el objetivo de ello era que nosotros termináramos igual que Cuba, paralizado en 1959, operando bajo un dictador sangriento en una economía de comando totalmente controlada y operando bajo los preceptos, los conceptos del marxismo. Y entonces eso es realmente lo que da en el corazón del tema y lo que la gente no entiende, que la gente no entiende que las herencias marxistas dentro de la República Dominicana son pronunciadas, que nosotros ahora mismo no seamos un país comunista, con todo y que nos estamos acercando al socialismo bajo el régimen actual. Eso no quita que los dos partidos principales, el PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, y el PLD, que es el Partido de la Liberación Dominicana, los dos fueron creados por Juan Bosch. Y fíjate que ese es, digamos, el tema principal de lo que querían las Mirabal, tanto como querían lo del movimiento 14 de junio, tanto como quería Juan Bosch y todo el que se aferraba a esa filosofía, eso es lo que querían, que RD fuera como Cuba. Eso es realmente el corazón del tema. Y eso es algo, digamos, la parte más, la parte que será más debatida, digamos. Esa será la parte que más repudio tendrá. Pero es la realidad. Wow. Qué importante esto que nos dices para un poquito conectar con lo woke, con lo interseccional.
hay que comprender, así como vimos este pantallazo de lo que fue la vieja izquierda, lo que es la nueva izquierda post caída del muro de Berlín, post Guerra Fría, y es la interseccionalidad. Ya no es la lucha de clases, ya no es capitalismo, comunismo, empresario, empleado, proletario burgués, sino que se busca la división en todas las esferas sociales. Entonces ya no es solo económico, ahora también es racial y sobre todo entre los sexos. Entonces el feminismo es el instrumento para dividir la sociedad por la mitad al enfrentar a hombres y mujeres, ¿no? Vemos en Estados Unidos Black Lives Matter, aquí en Sudamérica tenemos el movimiento indigenista que ha prendido fuego países, sobre todo en octubre del 2019, y se llamaron nada menos que brisas bolivarianas. Entonces es muy importante ver los términos. ¿Y por qué señalo esto? Precisamente porque tuve, mi madrina me regaña que le doy mucho trabajo a mi ángel de la guarda, pero yo me metí en una manifestación feminista y encontré una bandera gigante que decía, sin feminismo no hay socialismo. Y gracias a esa intrépida acción, si entran a Google, pueden hacer la prueba, ponen sin feminismo no hay socialismo y sale mamela, mamela, mamela. Y no hago esta autorreferencia por mérito propio, sino justamente por la importancia de conocer al enemigo, estar en su territorio y exponer sus mentiras, porque justamente estamos viendo la instrumentalización y por eso es que hay que entender su pensamiento. Y gracias a eso, o sea, literal ves y es todo lo que expuse. ¿Y por qué lo digo en este momento? Porque sin feminismo no hay socialismo. ¿Qué es lo que logra? Instrumentaliza a la mujer. Entonces, como no lograron instaurarse por medio de las guerrillas, como no lograron instaurarse por medio de la política, lo hacen desde el plano social, utilizando a la mujer, utilizando la división social y volviendo el mal bien. Y eso es muy importante porque es un juego mental, psicológico, retórico y como nos dijo Michael, vienen ganando en el ámbito educativo, ideológico, propagandístico y por eso es que no debemos someternos y no debemos sentirnos culpables, ¿no? O sea, y más con lo que nos expone Michael de este intervencionismo, de estos documentos desclasificados, entonces entender por qué es importante apropiarse de la mujer, porque pasamos por alto el ámbito ideológico, pasamos por alto el legado violento suyo y de su marido, pasamos por alto quién las financiaba, pasamos por alto qué es lo que buscaban para República Dominicana, no, las mataron por ser mujeres. Entonces, es muy importante ver lo triste que es la avanzada, le contaba a Michael fuera de cámara, en Ecuador asume el mandato del Ministerio de Derechos Humanos la ministra con 3 mariposas por las hermanas Mirabal. Entonces, ver que esto no se limita a República Dominicana, esto recorrió todo el continente americano. La Embajada de México se viste de mariposas cada 25 de noviembre y se acerca esa fecha y debemos ser conscientes de qué es lo que buscan. Sin feminismo no hay socialismo. Quieren dividir la sociedad por la mitad y así como usaron un Che Guevara guapo, revolucionario con su boina, ahora usan a las hermanas Mirabal, a las mariposas que solo quieren volar, ¿no? Y no que solo quieren volar edificios, ¿no? Entonces es importante y sobre todo hacer un trabajo educativo en cuanto a quitarnos esta venda de los ojos, este destape, y agrego un poco de sonoridad porque realmente hay un estupor muy fuerte y hay un miedo a proclamarse de derecha porque es tan mal visto. Y aquí, perdón, la autorreferencia, yo pasé el fin de semana con gente en Argentina que vota por izquierda y como estaba en casa ajena no iba a ir a pelear. Pero ayer me manda un mensaje a mi mejor amiga y me dice, se acaban de dar cuenta quién eres. Y le digo, qué bueno, porque así ven que cómo es uno. O sea, uno no es ese malvado arquetipo que ellos han generado sin conciencia social, sino que uno puede ser alguien que cocina rico y hacer bromas y ser agradable y quiere la libertad de la gente y no su sumisión, que es lo que nos da el socialismo. Entonces, no cerrarse, decir, ah, no, yo con esos no ando, sino muy por el contrario, conocer cómo son,
también entender su sensibilidad social, que la tienen. Y eso Jordan Peterson lo dice muy claro. La izquierda nos recuerda a los menos desfavorecidos y la derecha nos da soluciones para combatir esos problemas. Entonces, la derecha tiende a ser más lógica, la izquierda tiende a ser más emocional, pero si haces políticas públicas en función de emociones, terminas con genocidios porque es todo visceral, ¿no? Y el problema de la derecha es que al ser tan lógica es muy difícil conectar con la gente. Entonces, por eso es tan importante reconocer, así como en artes marciales, reconocer el mérito del otro, reconocer para qué es bueno el otro, no necesariamente la bondad, porque bueno, eso ya es más profundo, más conceptual, pero es importante conocer el discurso del otro, a qué apunta, qué busca, qué promueve, y saber llegar a esa otra persona, ¿no? O sea, y por último, digamos, he estado hablando con un izquierdista, y decir, ¿y tú sabías que esto lo hicieron los yanquis? Y vas a generar otra emoción, ¿no? Entonces hay que saber con qué discurso llegar al patriota, hay que saber con qué discurso llegar al revolucionario, porque al final se toca una fibra sensible y también hay un discurso lógico, no sé si me hago entender. Totalmente, no, te entiendo totalmente. Y esa es la actitud que hay que asumir con las personas porque uno quiere ganarse, ganarse la mente de la persona. Uno no quiere tratar al otro como digamos, un enemigo ideológico, aunque asuma posturas que están totalmente en contra de lo que uno cree. Pero conocemos muy bien el tema y lo podemos conocer mejor, pero yo conozco muy bien lo que piensa la izquierda porque yo me identificaba como alguien de izquierda cuando yo era joven, cuando era un muchachito, cuando yo estaba en el bachillerato. Yo era totalmente de la izquierda. En esa época, cuando la izquierda era antiguerra, porque yo era muy antiguerra de Irak, ¿sí? Porque mi papá y mi mamá estaban en el Army, estaban en el ejército, y cada vez que explotaban terroristas y se morían 24 personas, yo me imaginaba a mis padres. Y decir, yo era totalmente en contra de la guerra. Encima que somos una familia militar y yo más para adelante me iba a meter en el ejército. Yo no sé qué pasó con la izquierda antiguerra, sí, porque hoy están a favor de lo que está pasando en Ucrania, que es un movimiento de lavado de dinero, pero son seres humanos, no son personas que cayeron en esa programación por sus sensibilidades emocionales. ¿Tú entiendes? Uno le da, tú manejas en la calle, ve a una persona pobre, te da pena esa persona, tú quieres que esa persona salga de esa pobreza, pero no, el socialismo no saca a la gente de la pobreza, lo inserta en la pobreza. Y con el tema del feminismo, y lo que aquí llamamos eso el concepto woke, aquí en Estados Unidos, porque aquí lo llevamos a niveles increíbles, lo que es que si el feminismo, que si el racismo, el concepto de transgénero, esta idea de que hay más de dos géneros y que tú puedes cambiar tu género, que cuando tú naces con un género es el género que te asignaron y que más adelante tú te puedes identificar con otro género, pues son locuras, son problemas mentales que ahora hay que aceptar como perspectivas alternativas. Pero el propósito de esa agenda es destruir el núcleo de la familia, porque para el marxista, tus hijos no son tus hijos son de ellos. Y ellos tienen derecho a programar a tus hijos para creer en su agenda, para creer en lo que ellos tienen que creer y que los hijos respondan al Estado y no a sus padres. Entonces, el concepto de este woke, de ese feminismo, le dice a la mujer que ella es igual que el hombre y le dice al hombre que él es igual que la mujer, que es otra locura. El hombre y la mujer son totalmente opuestos, son exactamente la otra cosa, son totalmente diferentes, pero son complementarios. O sea, no hay que declarar una guerra entre el hombre y la mujer. La mujer es bella, el hombre es fuerte, ellos cooperan, crean familias, es una cosa hermosa. O sea, uno se enamora de una persona que es totalmente opuesto a lo que uno es. Sí, uno no busca un gemelo en el mundo, uno busca a alguien diferente. Y con esa persona tú formas una familia y tú creas el núcleo de la sociedad. Y tú te preocupas para crear hijos que son buenos, así como tú quieres que el vecino crea un hijo bueno, porque puede que el hijo del vecino se case con tu hija o viceversa. ¿Te entiendes? Pero el marxista no quiere eso porque el marxista quiere que esos dos hijos respondan al Estado
y que respondan a su ideología y que se aferren a las intenciones de un gobierno que controla todo, porque tiene que controlar todo. Entonces, eso es lo que es, aquí lo llamamos el concepto woke. Así como tendrá otro nombre en Latinoamérica, así como ese sin feminismo no hay socialismo, es ese afán, perdón, y entonces ahora se quieren meter en los colegios, encima de que quieren confundir el género, que quieren confundir los roles de los géneros, también se quieren meter en el colegio y recientemente, volviendo al tema de la República Dominicana, en el colegio Babeque hay una controversia ahora porque una profesora está proveyendo materiales pornográficos a niños jovencitos. Estoy hablando de creo que menos de 11 años. Y me fui en ese vertiente por ese tema de que es una guerra contra la familia, es una guerra de totalmente destruir ese núcleo de la sociedad, porque si estamos divididos, si nos odiamos uno al otro por raza, por género, por clase, eh, no vamos a ser más fácil de conquistar y no vamos a poder entender cuál es el verdadero enemigo, que el verdadero enemigo es este socialismo que quiere destruir, controlar y gobernar absolutamente cada elemento de la sociedad. Qué importante esto que nos dices, porque justamente hablamos un poquito del F-scale sobre los grados de autoritarismo y vemos quiénes son tan profundamente autoritarios que quieren dictaminar hasta cómo se da la vida. Y por eso es tan importante, y no me canso de recomendar 1984 de George Orwell, donde justamente una de las cosas que busca eliminar, y es la última escena muy sutil en la película, es el orgasmo, porque es el impulso de vida. Entonces, ver que es una sociedad gris, ellos determinan, o sea, creen que los conservadores son la gente más aburrida del mundo, cuando ellos son los que en verdad, para ellos todo sexo es violación. Entonces, realmente el mundo que proponen es aburrido, es un neopuritanismo sin Dios, o sea, una paradoja incalculable. Entonces, bueno, espero sea útil para quienes nos ven, saber hacia dónde nos llevan, saber que usan el legado de estas mujeres, que me gustó que humanamente, obviamente Michael diga, o sea, no es que estamos aquí celebrando que las hayan eliminado, sino muy por el contrario, dejando en claro que no son unas vacas sagradas, que hay que tener la libertad de cuestionar estas cosas y sobre todo ver cómo se usa esto políticamente y que cuál es la mayor causa de muerte femenina. A las niñas en el vientre que las eliminan por el mero hecho de ser mujeres. Y el 25 de noviembre no lucha contra la violencia sistemática a la mujer, sino que pretende convertir en derecho matar a las más pequeñas y vulnerables entre nosotras. Y sobre todo, con el cuento del empoderamiento, siembra en la mujer el temor por ser madre. Entonces, esto es algo real, algo palpable, que el cuento del empoderamiento no nos da poder alguno, sino nos vuelve cada vez más vulnerables, cada vez más alejadas de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, que se compatibiliza, como también dijo Michael, con el hombre. Entonces, estar más alertas, obviamente apelando a la derecha política, no tener miedo de defender la historia, no tener miedo de decir la verdad, también tener la libertad de la autocrítica de los nuestros. Y en la izquierda política lo mismo, o sea, dicen luchar, como tú dices, en su momento eran contra la guerra y ahora están a favor de la guerra. Dicen luchar en contra del intervencionismo, pero están aplaudiendo un atentado a la soberanía de esta manera, ¿no? Entonces, estar mejor informados, respetarnos los unos a los otros y sobre todo ser consecuentes. Entonces, mejoremos el olfato y cuestionemos lo que merece ser cuestionado. Si quieres dar un mensaje final, bienvenido. Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por ayudarme a comunicar un mensaje. Pienso que Latinoamérica hay muchas personas que piensan de manera similar. Nosotros los latinos tenemos una herencia compartida al ser hispanos, al hablar el mismo idioma. A veces digo que es el mismo cuento con un acento diferente. Y quisiera que de esta entrevista salga el deseo de conectar
con personas que entienden cuál es la verdadera amenaza, que entienden cuáles son los retos que enfrentamos en el hemisferio, ya que son bastante similares, tienen un origen muy, un denominador común, y, al dominicano, obviamente, que explore. Si alguien tiene una opinión que difiere de la mía, que pueda, obviamente nadie va a pararlo, la van a emitir, pero que tomen un segundo para analizar las fuentes, los documentos, que tomen un segundo para analizar qué parte de la historia no se ha escrito, no se ha documentado y no se ha registrado, porque pienso que está incompleta. Y si quisiera que ocurra algo después de esta entrevista, es que la persona puedan hacer las conexiones y llegar a las conclusiones de que algo falta en los libros, y tener el coraje para aventurar, para descubrir qué es lo que falta, y analizarlo con sus amigos y sus vecinos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad, y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal, y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.